Bueno. Sí, señor, espere que necesito... Sí, yo también, buscar. esperen un segundito que esto se ve bien algo interesante. Para este sí necesito memoria mecánica. ¿Memoria de qué? Mecánica. Cuando tú apuntas, va recordando más fácil. Sí. Bueno, miremos por aquí. Porque lo otro, como me gusta mucho... Ya se lo saben. Bueno, entonces... No es tanto que me lo sé, porque me gustó mucho y hay muchas cosas que Beatriz sabe millones de veces más que yo. Y Beatriz, yo siempre lo he dicho, se lo vuelvo y lo repito, que era antes, Beatriz es mera sensei en la parte de microbiología, en todo lo que tiene que ver con laboratorio de microbiología. Es demasiado buena. Entonces hay muchas cosas que uno aprende, pero como a mí me gusta, entonces yo sé que me lo aprendo casi que de memoria automática. Sí, ella es muy buena en cambio eso me da más dificultad. Así que la recomendación de que esa charla la implementen en salud infección va es en serio. ¿Cuál? Ahora sí. Fundamental. La de Beatriz. Sí, o sea, lo que acabo de decir, la charla que acabo de dar Beatriz, me parece que eso lo deberían dar en salud infección 2, pero se complementa súper bien con la parte de farmacología que da el profe Carlos. O sea, me parece que es súper necesaria y que no debería hacer falta ver un flexible para aprender eso. Sí. Muy buen punto. Es verdad, sí. Sí. Y otra cosa es que, por ejemplo, la charla de Beatriz no tiene tantos numeritos, en cambio esto sí necesita numeritos, la de Diego. Sí, pero la idea no es complicarnos con números. Para saber si hay que traer tinto o no. Sí, es un poquito largo, pero voy a traté de hacerlo como muy, muy digerible y tratar de que con algunas cosas prácticas se pueda entender muy bien, porque hay una gente que sí lo enreda uno con estas cositas. Entonces, vamos a hablar de pruebas de hipótesis y algo de riesgo. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama estadística inferencial. La estadística inferencial es el proceso en el cual nosotros vamos a saber si algo tiene relación o no. Básicamente eso. Entonces, de pronto muchos están relacionados con estos términos, estadísticamente significativo y no estadísticamente significativo. Entonces, por medio de unos métodos, nos vamos a dar cuenta que algunas variables o algunos asuntos de la vida tienen relación y son estadísticamente significativos o no son estadísticamente significativos. Esto nos ayuda con la toma de decisiones. Los resultados entre las diferentes muestras o grupos de personas siempre van a tener alguna diferencia, pero no sabemos si eso es relevante o no. Entonces, ¿en qué grupos? Por ejemplo, grupo de fumador versus no fumador. Entonces, a esto vamos a mirar, vamos entrando como algo que se llaman factores de riesgo. Entonces, estar expuesto a un factor de riesgo o no me marca la diferencia para algún desenlace, para morirme, para que me dé cáncer. Entonces, ¿cómo sabemos si estadísticamente eso es relevante o no? Entonces, hay que conocer esas diferencias. Entonces, para eso hay algo que se llaman pruebas de hipótesis. Son un montón de pruebas que nos ayudan a tomar una decisión. Entonces, en estas pruebas tenemos que seleccionar según los tipos de variables que nosotros tenemos qué prueba aplicar. ¿Cómo así que qué tipo de variable? ¿Cómo tengo organizada yo la información? Entonces, tenemos hombres, mujeres, tenemos edades, tenemos estratos, tenemos conteos. Entonces, esos son los tipos de variables que tenemos. Bueno, dentro de este tema hay algo, yo creo que ustedes ya han visto un poco de esto. Tenemos algo que llaman la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Básicamente, uno se enfoca es en esta. Esto es lo que nosotros con la hipótesis alterna estamos buscando que haya alguna diferencia. Entonces yo digo, hay una diferencia entre las personas
que fuman y las que no para desarrollar cáncer. Entonces, mi hipótesis es que hay una relación. Y la hipótesis nula en ese caso sería que no hay diferencias en esos dos grupos, entre expuestos y no expuestos. Entonces, esta es la que yo siempre estoy buscando y la que el investigador está interesado. Ahí está el interés. Yo en una investigación del Helicobacter no pregunto, no sé, por el color del pelo. Si yo creo que en eso incide algo, entonces yo indago por ese color del pelo. Si no, entonces eso no estoy diciendo que eso no tiene relación. Entonces aquí vamos a tener hipótesis nula y la hipótesis alterna. Tenemos las variables de lo que les hablaba ahorita. Entonces tenemos un gran grupo que son las variables cualitativas, que se subdividen en dicotómicas o binarias y politómicas. Estas son las que tienen nada más dos opciones. Entonces, sí, no, tenemos hombre, mujer, tenemos a veces grupos que uno hace, entonces como con la tesis de Beatriz, personas mayores de 40, menores de 40, todo está en dos grupos. Y esto es muy bueno porque uno puede hacer un grupo de expuestos y un grupo de personas no expuestas. Entonces es muy fácil. Las politómicas tienen diferentes categorías. Entonces tenemos nominales, que son, por ejemplo, los servicios públicos. Entonces tengo energía, gas, teléfono, agua, son varias cosas. Y tenemos ordinales que tienen un orden. Por ejemplo, el estrato socioeconómico o la severidad de algo, bajo, medio, alto. Entonces, esto tiene un orden, estas tienen un orden y estas no importa el orden. Entonces son variables que no se agrupan de a dos, sino que tienen varias categorías. Dentro de las cuantitativas o numéricas también tenemos unas divisiones. Tenemos los números enteros, que son, por ejemplo, número de hijos, embarazos, este tipo de cuestiones. Y tenemos continuas, que son, por ejemplo, una medida. Entonces, no sé, 3.5 centímetros. Entonces, esto son números que tienen comas. Estas, a su vez, se subdividen en razón o de intervalo. ¿Cómo así? Entonces, estas medidas de razón son las que al poner nosotros un cero nos indican la ausencia de algo. Por ejemplo, el número de hijos. Si yo pongo 0, eso significa que yo no tengo hijos. Pero en estas, el 0 no implica que sea la ausencia. Por ejemplo, 0 grados Celsius son estos. Pero eso no implica que no haya temperatura, simplemente es un 0 en una escala, por eso se llama que tiene una escala o un punto de partida con referencia a algo. Ya conociendo un poquito de esto, ya nosotros decidimos hacer esas pruebas estadísticas. Esto lo pueden encontrar en muchas partes. Esto es como lo que generalmente se tiene. Cuando tenemos variables de dos grupos, cuando nosotros dicotomizamos las cosas, como decíamos ahorita, grupo expuestos versus no expuestos, el grupo de personas mayores versus las menores, hombre, mujer, estaríamos enfrentados a esto y generalmente se usa esta prueba. Esta es muy importante. Está chi cuadrado, está, por ejemplo, Fisher es cuando los números son muy pequeños, los conteos son menores a 5. Y también se utiliza mucho esto cuando tenemos una variable cualitativa, por ejemplo, la edad cruda, el promedio de la edad, ¿cierto? Entonces tenemos todos los rangos de edades y tenemos por grupos de personas que desarrollan algo. Entonces vamos a llegar aquí a algo que nosotros conocemos como ANOVA o el análisis de varianza, o cuando son grupos más pequeños. Acá tenemos las pruebas de T-Student, bueno, hay varias. Entonces,
así vamos seleccionando como qué tipo de pruebas. Entonces, ¿qué nos arrojan estas pruebas? Esto de acá atrás no es lo verdaderamente importante, porque esto, la persona que está desarrollando la investigación, listo, la escoge, pero nosotros nos enfocamos mucho es en esto, que a veces uno está leyendo y valor P, ¿qué es el valor P? Mucha gente de pronto ya o se le ha olvidado, o hay gente que no comprende muy bien esto. El valor P sale del resultado de todas estas pruebas. Independientemente de cuál prueba hagamos, nos va a salir un valor P. Entonces, el valor P generalmente, él arroja un número, el valor de significancia. Y generalmente se usa esto, que cuando es menor a 0.05 se dice que es significativo. O sea, que hay diferencia entre los grupos. Entonces yo pongo un grupo de personas expuestas y un grupo de personas no expuestas, y si yo veo que en este grupo hay un comportamiento diferente al de este, hay diferencias estadísticamente significativas si tengo un valor P menor o igual a 0.05. Entonces, según lo que vimos ahorita, se puede estar seguro de rechazar la hipótesis nula, o sea, de rechazar el supuesto de que no hay diferencias. Entonces, el valor P nos dice que hay diferencias entre unos grupos. Hay gente que es mucho más estricta y utiliza un valor menor o igual a 0.01. Entonces, eso ya depende como del trabajo que se esté haciendo, pero generalmente si este es más popular, 0.05, no irnos tan al límite. ¿Cómo se calcula eso? Uno lo puede hacer manualmente, por ejemplo, esta es la de chi cuadrado, son unas fórmulas, pero aquí uno se enreda o se equivoca, entonces uno puede utilizar muchos programas. Estos son algunos de los más utilizados, estos son los más viejitos, entonces por aquí fueron los primeros programas, son muy sencillos, muy básicos. Este es bueno, pero es con pago. Estos son libres, entonces son muy utilizados, son muy populares. Entonces ya depende como de la organización, de la empresa, pero ahora por esto de las licencias se está utilizando mucho estos dos. Hay dos tipos de errores. Si yo tengo que la hipótesis nula, o sea que no hay diferencias, es verdadero, yo la acepto y listo, yo digo que no hay relación, no pasó nada. Si yo digo que es falsa, yo la rechazo y estamos en lo correcto, pero a veces podemos generar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, falsos positivos es cuando no hay relación entre las variables y se dice que sí hay. Esto es muy grave, porque hay publicaciones que dicen que hay relación entre una cosa y otra, entre un factor de riesgo por allá bien raro y un desenlace, y mentiras que no hay. Fue por problemas de pronto con los datos, alguna cosa. Entonces este error es muy grave. Y este otro error es cuando hay una relación pero no la encontramos. Entonces es más fácil sacar en una investigación que no encontramos relación a uno comprometerse con que sí hay relación y mentiras que fue por algún suceso diferente. Entonces este es más grave. Este tema en estos días me lo estaba preguntando Aleja, que a pesar que no está. Nosotros también podemos ver esta correlación de las variables a ojo. Entonces, por ejemplo, acá ustedes dicen, ¿hay alguna relación o no? Aquí podemos ver el índice de mortalidad versus el índice de tabaquismo que estábamos viendo ahorita. Entonces vemos que a mayor tabaquismo va aumentando esa mortalidad. Entonces aquí podemos ver que hay una relación. Eso se ve en los diagramas de dispersión. Entonces encontramos correlaciones de tipo positivo, que es como la que vimos ahorita. A medida que aumenta una variable,
que aumenta esto, también aumenta la otra. Podemos ver asociaciones negativas, podemos ver una asociación nula, aquí no pasa nada. Aquí el chi cuadrado daría, no sé, por ahí de 0,1, de 1. Forma, se pueden asociar por la forma, este es exponencial, ven que va con esta tendencia. Tenemos otras formas y la fuerza. Esto es una fuerza muy buena. Aquí está un poco más disperso la información y aquí no nos dice nada, aquí no hay relación de nada. Entonces, así podemos analizar un poco la información. Y esto nos lleva a riesgo. Entonces, listo, tenemos dos variables y nos dan valores P significativos, pero también tenemos que ir más allá. Entonces, hay algo que se llaman las estimaciones de riesgo. Entonces, indica cuánto más veces, ese es el término muy clave, tiende a desarrollarse el evento en el grupo de personas expuestas, de sujetos expuestos, frente al grupo no expuesto. Esto es muy, muy importante. Entonces, aquí vemos alguna cosita, por ejemplo, de cáncer de mama. Todos los vemos muy pequeñitos, de 1. Bueno, aquí hay uno que presenta unas cifras más altas. Entonces, esto lo que nos dice es las veces más, aquí no hacer ejercicio regular, presenta 1.14 veces más riesgo las personas que no hacen ejercicio frente a las que sí. Entonces, bueno, aquí está muy poquito, pero eso nos indica los riesgos. Entonces, uno, ¿cómo calcula esos riesgos? Tenemos que organizar la información de forma dicotómica. Entonces, como lo veíamos ahorita en las variables, si la información no está dicotómica, la tenemos que poner así. Entonces, agrupar las personas en mayores y menores, y acá expuestos y no expuestos, o en hombres y mujeres. Entonces, tenemos que definir un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Entonces, para esto de los riesgos sí tenemos que poner todo dicotómico. Tenemos medidas como el riesgo relativo, que también a veces lo llaman razón de prevalencias. Entonces tenemos las personas que presentan la enfermedad o el desenlace dividido la suma de estos dos. Y eso lo dividimos hacemos la misma operación en la parte de abajo. Esto generalmente es en estudios prospectivos, de cohortes, de ensayos clínicos. Y tenemos otro que es el odds ratio, el OR, que hacemos una multiplicación en X. Entonces, tenemos A por D y B por C. Esto es más en transversales de corte. No de corte, sino de corte, que es en el momento. A la final nos van a dar valores muy parecidos, muy parecidos. Entonces, esto nos va a indicar el riesgo. Ahorita de pronto hacemos una cosa que les tenía con una base de datos que me encontré. Aquí tenemos algún ejemplo, por ahí Isaac vio la otra vez que estábamos haciendo esto. Estos son factores de riesgo asociados. Entonces, uno primero calcula estas cositas, anota los riesgos, y los más relevantes los mete en algo que se llama regresión logística, y ella me elimina esas que son como menos significativas, descarta todo eso y quedamos con estas tres. Este es en el proyecto de habitantes de calle. Entonces tenemos, por ejemplo, relaciones sexuales diarias, más de 11 parejas, etcétera. ¿Qué es lo importante acá? Esto lo vemos en muchos artículos. Este es el riesgo que nos da la operación, o sea, esta, o esta, cualquiera. Y estas rayitas son los intervalos de confianza. O sea que este riesgo puede estar más o menos, este es de 3 y puede estar más o menos entre 1.5, está por acá, y entre 6.8, algo así. Si tenemos estos, hay unos que se pasan,
Entonces esto no es significativo, porque así como puede ser un 3, puede ser algo protector. Entonces generalmente tenemos que concentrarnos es en los que tengan los intervalos de confianza después del 1. Aquí pueden ver el 1. Entonces, por ejemplo, aquí están al límite, pero sirven. Hay unos muy buenos, por ejemplo, lo ideal son riesgos que se puedan dibujar así. Y que este rango no sea muy amplio, porque cuando es tan amplio, a veces tenemos unos riesgos pues, que se van hasta por acá, no son tan significativos. Entonces, la información queda muy dispersa y no nos pueden dar cuenta de algo real. Es muy impreciso. Pueden estar, por ejemplo, entre 1 y 20, eso es muy grande. Entonces, lo ideal son rangos pequeñitos. Para hacer los intervalos de confianza ya tenemos que utilizar otras fórmulas. Entonces, esos programas que vemos ahorita nos facilitan mucho y lo sacan de una. Yo tenía por acá algo para que miremos más en la práctica esto. Por acá en la página, una página de datos del gobierno, por ejemplo Isaac que le gusta todo eso de programación, uno puede exportar los datos que se tienen del COVID-19. Entonces por aquí organicé una base de datos. Las variables que manejan son muy poquitas que pesar. Nada más manejan pues las fechas, el lugar, si está en hospital, en UCI, si se murió, la edad y ya. Ojalá tuvieran los factores de riesgo, pues tuvieran si la persona fuma, si tiene obesidad, de pronto algunos otros antecedentes. Pero bueno, aquí podemos hacer algún ejercicio práctico de lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, bueno, aquí les contaba, la edad, por ejemplo, acá está cruda. Esta es la base de datos como con 3.000 personas. Aquí la base de datos tiene la edad cruda. Entonces uno lo que tiene que hacer es, en estas de acá, esta las hice ahorita, es reagrupar las edades en diferentes grupos. Entonces en grupos quinquenales, de a 10, mayores de 60 y menores, que son como los grupos que se han visto. Entonces uno hace diferentes agrupaciones para dicotomizar eso que veíamos ahorita. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta edad, que son de a 10, y vemos, por ejemplo, esta tensión. Entonces, uno con esta información así, uno dice, bueno, como que está muy dispersa, no vemos como algo contundente. Ahorita miramos lo de la asociación. Una forma inicial, por ejemplo, si uno quiere, es, por ejemplo, mirar unos porcentajes por fila. Entonces uno empieza a ver grupos de edad, ¿qué está pasando? Aquí vemos algo interesante. Miremos, por ejemplo, la columna de fallecidos. Es esta. Vemos porcentaje de muertes en los grupos iniciales, 1%, 0, 0, 1, 1, 3, y aquí aumenta un poquito, 6, 17, 24 y 35. Uno ahí a ojo ve que hay alguna relación, porque este grupo de personas no se está pareciendo a este grupo de personas. Por eso decía yo que ojalá hubieran más factores de riesgo para uno mirar expuestos y no expuestos frente a X cosa, pero bueno, no se puede ver. Pero aquí vemos, por ejemplo, un grupo que no se parece a otro. Si nosotros le ponemos esa prueba que estábamos viendo ahorita, una de las pruebas, aquí miren el valor P, es súper chiquito, nos va a mostrar una muy buena relación, es a la menos 101, imagínense, pues es 0, bueno, ya entienden. Entonces esto nos dice que hay relación. Lo bueno de esta base de datos es que tiene 3.000
personas más o menos. ¿Cuántas eran? 2100. 3105 tiene. Entonces, cuando Dieguis, nosotros... Hola. tengo una pregunta. Antes de hacer esas, por ejemplo, esas asociaciones, ¿hay que hacerle prueba de normalidad? ¿Cuál se utiliza, por ejemplo, en esa base de datos que son de 3000? La prueba de normalidad, eso se llama, hay unas que son de Kolmogorov, Smirnov, miramos por acá. Hay unas, tengo entendido que son paramétricas y otras que no son paramétricas. Sí, entonces, aquí Ahí cómo podemos uno sacar escoge una. Son pruebas no paramétricas. Por ejemplo, aquí él las está procesando. Entonces, él mira que él ahí está encontrando algunas diferencias. Él de una nos tira eso. Entonces, él ve en algunos grupos que no hay como relación, en otros que sí, pero generalmente, por ejemplo, aquí muestra qué prueba utilizan cada variable, Kolmogorov. Entonces, esa prueba de normalidad, a ver, como el comportamiento acá, pues es general. Entonces, los datos no se están como sesgando. Entonces, de pronto en otro tipo de bases de datos, o si tenemos de pronto más poquitos casos, de pronto vemos que de entrada ya hay como un sesgo entre los grupos y podemos ver algo. Pero en este pues es una base de datos grande y simplemente estamos analizando lo de la edad. Entonces esa parte. Aquí al tirar eso, él hace según la variable, él la tira diferente. Aquí hizo pruebas de chi cuadrado, y por acá hizo de Smirnov. Entonces, dice, el nivel de significancia es de 0,05. Entonces él está encontrando que en algunas variables sí hay como diferencia entre esos grupos. Esa parte de normalidad después la podemos mirar más a profundidad, porque uno aquí puede empezar a mirar para varios modelos, una muestras independientes. Entonces aquí hay que empezar como a configurar todos esos campos. Sí. Cuando se quiere hallar esta P solo se halla cuando se quiere encontrar la relación o no entre dos variables. Exactamente, relación o no entre variables. Entonces volvemos a lo que estábamos ahorita. Aquí hicimos el ejercicio primero a ojo, y uno a ojo ve que, por ejemplo, en esta hay alguna relación, y la prueba la saca de una. Entonces la prueba nos ayuda a corroborar eso. Hay gente que llega solamente a esto y traga entero, pero es muy bueno uno primero analizar y uno decir, listo, hay relación, hagámosle la prueba a ver si tengo buen ojo o no. Aquí la información está muy dispersa. Entonces podemos mirar, poner aquí un poquito diferente, poner por ejemplo esta, que son menos grupos, es con menos grupos, y tenemos, por ejemplo, esta parte, que está vivo o no. Entonces aquí ya hay menos grupos. Entonces aquí el valor P también nos saca, pues es de 0,000, hay una relación súper grande. Entonces de 1 a 60, el porcentaje de fallecidos es 1.5. De 61 a 100 es de 12. Entonces, a ojo, nosotros vemos que sí, eso es lo importante. Y con el valor P lo estamos corroborando. Cuando nosotros tenemos, a ver, por ejemplo, le ponemos los numeritos para verlo normal. Cuando tenemos, generalmente en los proyectos de investigación, no son de 2000 participantes, a veces aquí tenemos numeritos muy chiquiticos. Entonces, cuando son menores a 5, no leemos este que es el de Pearson, sino que leemos el de este señor, está de más abajo. Y
son muy parecidas, pero esta castiga un poquito más el hecho de que hayan tan poquitos números. Por ejemplo, acá uno lee esta de arriba porque hay conteos muy grandes, pero cuando son pequeñitos leemos esta de abajo. Bueno, ahí ya tenemos lo de la asociación de forma práctica. Vamos a mirar lo del riesgo. Entonces a veces vemos un OR de tanto, pero miremos por ejemplo en este caso cómo se sacaría. Y voy a aprovechar. Dieguito, antes de hablar de la sí. R, una cositica de la P, mira. Sí. Es que a mí me queda muy claro pues sobre el valor de la significancia estadística. La cuestión es ya cuando uno se va como, por ejemplo, a interpretarla. Supongamos que a mí me dio un valor de P de 0.04. Uno, en términos coloquiales, podría decir, o sea, la probabilidad de que no, aquí todavía no son probabilidades. Aquí vamos a decir que hay una diferencia muy significativa, estadísticamente significativa, entre el grupo de jóvenes o de personas de hasta los 60 años y entre este otro grupo para morirse. Suena como muy feo, pero hay una diferencia muy significativa y el grupo de 61 a 100 tiene una diferencia súper grande con las personas menores. Entonces, hablándolo en porcentajes, una diferencia de 1% frente al casi 13 es muy grande. Entonces, es estadísticamente significativa por esto. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Todavía no decimos ni probabilidades, ni riesgos, ni nada. Simplemente que la diferencia es estadísticamente significativa, porque hay gente muy conchuda y a veces no hacen esta prueba, sino que simplemente sacan la tablita y dicen que es muy significativo porque a mí me parece que sí, pero yo no puedo decir eso, yo tengo que hacer la prueba y a veces salen pruebas que no tienen nada que ver, salen aquí números muy grandes y la gente dice que es muy significativa porque a mí me parece. Entonces miremos una que esté casi, por ejemplo. Sí, o sea, Diego, eso de la significancia estadística está supremamente claro, ¿cierto? Sino que supongamos que a mí me dan un valor así crudo, por ejemplo, me dan 0.04 y yo ya de plano sé, hombre, hay una significancia estadística, ¿cierto? O sea, hay significancia. Pero ya cuando yo, por ejemplo, o sea, ya en mi realidad, para yo decir ese 0.04, simplemente podría decir, o sea, la probabilidad de que la relación entre estas dos variables se deba al azar es del 4%. Entonces, exactamente, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que significa. Sí, la del 0. Por ejemplo, si es 0.05 es el 5%, pero como digamos ahorita, pues aquí no es del azar, no hay nada. Aquí sí es certera, pero cuando llegamos a 0.04, si 4%, 0.03, es como hay un pequeño porcentaje de error. Miremos, por ejemplo, esta, a ver, pongámosle porcentajes que es más fácil. Sí, es que tenía la duda porque una vez en una clase un profe era como, vea, los dio 0.05, entonces significa que la probabilidad de que esto se deba al azar es de 0.05%. No, es del 5%. Sí, es del 5%. Por eso estaba por aquí, ¿dónde está? Sí, eso ya lo habías dicho, pero como para confirmar. Acá, un nivel de riesgo del 5%. O ese error fue del 5%. O ya del 1%, por ejemplo. Bueno, aquí, miren, por ejemplo, las personas fallecidas y vivas. Las mujeres se han muerto en un 2%, los hombres en un 4%. Si ya analizamos cada uno de los grupos. Si uno esto lo pone por columnas, porque yo puedo tener, en este caso no se cumpliría porque casi el número de mujeres y hombres es muy parecido, pero hay gente que analiza esto dentro de los fallecidos, o sea acá, dentro de los fallecidos hay, a ver, hagámoslo. Y mucha gente lo pone por columnas. Por ejemplo, dentro de los fallecidos, el 37% son mujeres y el 62% son hombres. Listo, ahí se está viendo más mortalidad acá. Pero los grupos entre hombres y mujeres, si lo han visto, está muy igual. Pero a veces
por ejemplo, en lo de los habitantes de calle, hay como 100 mujeres y 400 hombres. Si uno hace esto así, obviamente las mujeres nunca les va a marcar nada porque es 100 versus 400. Pero si uno analiza el grupito de las mujeres, en ese caso, uno ve que, por ejemplo, el 50% tiene tal cosa. Entonces, al hacer hay que tener mucho cuidado si uno hace el análisis, perdón, por el grupito o por el desenlace. Entonces hay que mirar cómo ponemos eso. Acá, esto se subió, vemos un 2 versus un 4%. Es un poquito. Entonces, ¿cómo es? ¿Será que es significativo? No, miremos esto. Es de 0.01. Según esto es significativo, hay una diferencia, pero no es tan grande como la que vimos ahorita. Entonces, ahí vamos viendo cómo cambia un poquito la cosa. Entonces, pasemos a lo del riesgo. Y voy a aprovechar que esta gente tiene una variable. Está sexo, listo, ahí. Vamos a ponerle aquí riesgo, es fácil. Entonces él nos tira lo mismo ahorita, el valor P y el riesgo. ¿Qué pasa? Como vimos ahorita, esta multiplicación es en cruz, ¿cierto? Por ejemplo, para mirar esto, la OR. Entonces aquí tenemos el desenlace positivo, o sea, los que se murieron, y la exposición, es decir, los que tienen el factor de riesgo sería aquí, los mayores o los que tienen diabetes, pero en la base de datos no está. Al hacerlo, nosotros aquí vimos que tenía relación, ¿cierto? Los hombres marcan algo más que las mujeres, o sea que uno dice, listo, los hombres tienen más riesgo, ¿cuál es? Aquí la primer fila nos saca la OR y vemos un valor de 0,6. Entonces uno ahí mismo dice, no, ahí no hay riesgo. Y esto pasa es porque la tabla tiene aquí arribita primero a las mujeres. Entonces como él hace una multiplicación en X de los numeritos, a ver, quitémosle los porcentajes. Como él hace una multiplicación en X, obviamente va a dar al revés. Y esto lo digo porque mucha gente no se percata de esto y en los trabajos empieza a poner los riesgos al revés. Este riesgo está malo. Entonces, lo digo porque varias gente, estudiantes de maestría les ha pasado. Por ejemplo, una vez en el CES, una estudiante y de maestría en salud pública en la sustentación del trabajo de grado estaba poniendo todos sus riesgos así. Entonces un jurado paró la presentación, pidió disculpas y reprogramaron esa sustentación por este tipo de cositas. Si lo organizamos, hay que recodificar diferente la variable para que se crucen el factor de riesgo, que sería... Sí. Qué pena. ¿Y cómo se evita eso? O sea, no poniéndolos en porcentaje y cambiándola, haciendo la razón al revés. No, hay que percatarse de que en las tablas, si uno va a sacar riesgo, en la primer filita siempre estén los factores de riesgo, ¿cierto? Y en la primer columna el desenlace. Entonces, para eso, por ejemplo, aquí la habíamos tirado en la variable original, que la variable original era esta, sale F y M. Obviamente, alfabéticamente, primero está la F, entonces saca primero a las mujeres. Entonces, al recodificar, yo tengo que poner que los hombres sean 1 y la mujer 2. Pues en este caso, entonces, por ejemplo, fumadores, el fumador 1, no fumador 2. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso le pasa a mucha gente. Aquí ya tenemos la tabla, masculino arriba y fallecido. Aquí sí se cruzan las dos. Aquí se puede hacer la operación, este por este dividido, este por este.
y nos sale el riesgo, es de 1.6 y el intervalo de confianza, que son estas rayitas que veíamos por acá, lo ideal es que el inferior no sea menor a 1, entonces, bueno, ahí está muy débil, ¿cierto? Es un riesgo de 1.6, va de 1 a 2, listo, está cerrado, este está bueno, pero este es de 1.6, es pequeñito. ¿Por qué? Como lo vimos ahorita con lo de los porcentajes, era un valor de 2 versus 4, era algo así, ya se perdió. Vamos a verlo con, no con el sexo, sino con lo de las edades. Entonces las edades pasa lo mismo. Esta edad es como sale de fábrica, como por así decirlo. Entonces tenemos de 1 a 60 y de 61 a 100. Según ahorita, ¿cuál era el factor de riesgo? ¿Estar en el grupo de abajo o en el de arriba? ¿Puedo contestar yo? Bueno, en el grupo de abajo, ¿no? En el grupo de abajo. Pues de 60. Pero como la operación se hace en X, aquí va a salir al revés. Pero hay gente que no se fija en esos detalles. Entonces, como yo lo hago en X, listo, el valor P no importa si está para arriba o para abajo, en el orden que sea, él me va a decir que hay relación, ¿cierto? No va a decir si es factor protector o de riesgo, él simplemente dice que hay relación, valo acá. En el riesgo nos sale al revés, 0,1 de 0,07, pues está mal. Y hay gente que lo reporta así y dice que no, que no tienen riesgo. Entonces ahí van a decir que las personas de 61 a 100 no tienen riesgo, pero es porque eso está al revés. Si yo la volteo, entonces hay que recodificar, ya la recodifiqué, que es la de abajo. Nos va a salir, listo, el mismo valor P, ese no cambia, que es este, y nos va a salir un riesgo súper alto de 9 veces, que estaría entre 6, miren que el límite inferior ni se le pasa cerquita al 1, entonces estaría entre 6 y 14, entonces no está tan amplio, no pasa por el 1, entonces es muy contundente y nos dice mucho. Diego, sí. Qué pena, entonces a ver si entendí, o sea, puede que no haya entendido, pero a ver si entendí. Entonces, si digamos el factor de riesgo que tú quieres evaluar es obesos versus no obesos, por decirlo. Eso, el de obeso tiene que ir arribita. Arriba, Ajá. sí o sí. Ah, sí. Listo. Y el desenlace siempre tiene que ir acá. Y a veces nos sale factor protector obeso para tal cosa, protector es cuando este valor es menor a 1. Ah, bueno, listo. Entonces, se reporta como factor protector. Eso se interpreta que las personas de 61 a 100 años o mayores de 60 tienen 9 veces más riesgo de morirse que las que son menores de 60. Y ese riesgo puede estar con un 95% de confianza entre 6 y 14 veces. Eso es muy alto. Entonces, por eso quería yo, ojalá que pero además eso ya no lo hace, que la base de datos tuviera más aspectos epidemiológicos para mirar los que fuman, los diabéticos, para mirar el peso. Entonces, pero esa parte no se puede ver, como esas comorbilidades, si sufren de la presión arterial, bueno. Entonces aquí lo único era como analizar eso de la edad y bueno, esta es la base de datos pues ellos se demoran 2 días en subir, ya ahorita actualizaron la del 16, esta es la del 15, entonces ahí tienen el dato de primicia, es 9.6 veces. Por ejemplo, si cambiamos este vivo fallecido y acá hay una agrupación que son los más graves, pues están UCI y fallecido versus los que están como hospitalizados normal o en casa. Entonces sale lo mismo. Lo primero que hay que hacer es verificar que esté el factor de riesgo de primero, el desenlace, UCI o fallecido. En chi cuadrado nos dice esto, o sea que hay relación, ¿cierto? Aquí hay una relación muy significativa
Y en el riesgo nos dice ya cuántas veces más tiene el riesgo de estar en UCI o muertos los de 60 en adelante versus los otros. Y aquí ya baja un poquito, es de 7, entre 5 y 9, sigue siendo súper alto. Entonces yo creo que con este ejercicio ya queda como más interiorizado el término del valor P, que nos dice la relación, y lo del riesgo, y la importancia de tener como la variable organizada, porque en serio, no es chiste, hay gente que esos riesgos al revés y así presentan los trabajos. Y bueno, no sé, preguntas. Felicitaciones. Súper bueno. Aquí tienen para que chismos Diego, sí. las bases de datos. Realmente Bueno. nunca había entendido qué era ese valor de P. Yo solo como que cuando leía los artículos como que lo omitía. Decía, bueno, esto debe ser algo, pero nunca llegué como a entenderlo muy bien. Sí, eso es como gracias. bueno. Algo súper charro porque eso lo vienen a enseñar después de que uno ya lo ponen a leer como 100 artículos científicos. Ay, el teléfono. Después de que ya la embarraron. Exacto. Profetania. Aquí estoy. Muy Bueno, chévere. entonces, Práctico. Bueno, es un tema que sí implica como con más calma, más despacio, hacer ejercicios, pero eso es como lo más relevante como en ese aspecto. Ya lo que uno debe como direccionar la atención. muy buena la clase, Diego, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ay, ¿qué se hizo esto? Diego. Virtuales para Diego.